Bienvenidos a esta entrevista hoy con un invitado muy especial, el doctor Víctor Hugo García. Víctor cuenta con 2 maestrías y un doctorado en genética y acaba de regresar al país después de haber estado un año en Barcelona, España, haciendo un postdoctorado. Bienvenido, Víctor. Hola Ana, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que me apasiona y es la genética. Y pues qué mejor que con un experto. Y vamos a resolver algunas inquietudes, dudas sobre, por ejemplo, cómo la genética impacta en nuestra estética, cómo la genética impacta en nuestras emociones. Y pues bueno, primero quiero que Víctor nos cuente un poquito de él, de por qué te nació estudiar genética. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta que de hecho me hacen mucho en la universidad los estudiantes. Estaba en el colegio y tuve una profesora, siempre tenemos alguien que nos marca bastante, ¿no? Pues mi profesora de biología me marcó bastante en ese momento y me fue bien. Luego llegué a la universidad y quise estudiar biología, licenciatura en biología específicamente. ¿Y por qué genética? Yo tengo en mi familia también un hermanito que tiene una condición cognitiva especial y desde pequeño yo siempre trataba como de entender qué pasaba con él. Y por ejemplo salíamos a la calle y yo lo pasaba en la calle tomado de la mano. Y pues imagínate, éramos 2 adolescentes cogidos de la mano en la década de los 90, entonces era muy fuerte para todo el mundo. Y luego empecé a profundizar sobre estos temas y me di cuenta que hay muchos aspectos genéticos asociados a la condición humana y de todos el resto de animales y por allí me metí para comprender tanto a mi hermano como a toda la naturaleza en general. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito porque te tocó fue el corazón! Estás hablando desde el corazón. Sí, sí, sí. Ven, yo he leído que el 60% de nuestra personalidad viene o depende de nuestra genética y el otro 40% depende del entorno y del ambiente en donde nos desenvolvemos, nuestro estilo de vida. ¿Qué tan cierto es eso? Pues mira, hablar de unos valores específicos es complicado porque es un continuo, lo podemos mejor manejar de esta manera. Obviamente nosotros nacemos con una información genética, todas las especies en general tenemos una información genética, pero el ambiente influye bastante, no solamente desde el momento del nacimiento, sino a través de todo el desarrollo del individuo como tal. Entonces hay muchos estudios, esto específicamente es el área de la epigenética, es toda esa información que está externa a la información genética, valga la redundancia, a las secuencias, a la información de los ácidos nucleicos y la influencia que tiene el ambiente, como te digo, es un continuo. Entonces, en algunas características puede ser más el peso del ambiente y menos el genético, y en otras características lo contrario. Pero bueno, por lo menos lo que sí queda claro es que hay un porcentaje que sí viene de lo que nos tocó, por decirlo así, pero hay otro porcentaje que depende de nosotros. Y entonces, ¿qué tanto? No sé si esto sea viable, creería que sí, que nosotros también podamos ir modificando algunos de nuestros patrones con lo que vengamos. Ejemplo, no sé, voy a poner el caso de Angelina Jolie. Ella se hizo los estudios genéticos para saber si ella contaba o podía ser sensible a alguna patología o alguna enfermedad, y se dio cuenta que podía tener cáncer de mama. Entonces lo primero que hizo fue explantarse las prótesis. Eso ya es una decisión que está en manos de ella. Ella tiene un análisis genético, le dijo ojo, y ella ya tomó una decisión. Y yo me imagino que para muchos casos puede ser así. Ejemplo, mi papá tiene un problema de diabetes y ha sufrido de corazón abierto, de cirugía de corazón abierto. Y algo que siempre le oigo a mi papá siendo cardiólogo es cómo son mis hábitos. Yo en qué me estoy preparando para tener una mejor calidad de vida. Entonces, pues la buena noticia creería yo es que uno tiene el 40%, bueno, no el 40%, ya me acabas de aclarar que no es un porcentaje exacto, pero sí parte de uno lo puede ir
trabajando, modificando, ¿cierto? Sí, sí, mira, te quiero explicar el tema de la carga genética con la que nacemos. Y cuando hablo de carga, no lo digo en una mala palabra, lo digo en cuanto a la composición. Se han hecho muchos estudios con gemelos en donde uno de los dos individuos se queda, por ejemplo, acá en Armenia y el otro se los llevan a vivir a otro país. Entonces, claro, los individuos tienen la misma información genética porque son resultado de un mismo proceso de fecundación, pero el entorno cultural, social, donde están viviendo, la alimentación, lo que tú decías ahora, los hábitos y estilos de vida que tengan, que unos pueden tener hábitos de vida saludable y los otros no. De pronto uno de la familia donde van estos niños comen, no sé, con mucho azúcar, con mucha sal, no toman agua, etc. Claro que influye en la expresión de los genes. Ojo, teniendo los mismos genes, la misma información, se va a expresar diferente. Entonces, allí es donde hay que analizar esa interacción entre la información genética con lo que nacemos y qué hacemos con esa información genética versus el entorno donde nos desarrollamos. Qué chévere, qué interesante, porque ahora con todo este boom de mindfulness y de estilo de vida saludable, pues cobra mucha relevancia. Es que digamos que la genética, pues hay miles de estudios, pero que le den esa importancia de donde nosotros, de dónde nosotros venimos y cómo podemos ser mejores, pues eso me parece súper interesante, súper ganador. Yo tengo una inquietud y es en la parte estética. Entonces, por ejemplo, hay pieles que uno ve que son divinas y uno dice, ¿hasta cuánto estará gastando en cremas? Y a uno le dicen, no, que es genético, porque a veces ni hábitos alimenticios pueden tener, pero ahí sí la genética cobra un papel relevante, ¿o no? O sea, ahí sí, cómo la genética impacta en la estética. Claro, o sea, es que fíjate que todo es muy visual. Estamos hablando de la estética, de lo morfológico, ¿no? Y todo empieza, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, la variabilidad genética de nosotros como especie. Estamos hablando de los humanos, de Homo sapiens. Nosotros venimos de África. Entonces, toda la variabilidad, todo ese pool de genes, de variantes, están en el continente africano, ¿cierto? La resistencia a enfermedades. Y lo que tú comentas, por ejemplo, de la piel y de la contextura, de la forma, es genético totalmente. Te doy un ejemplo. En estos días hablábamos con estudiantes en la universidad respecto al rostro y al tema del apareamiento, de los gustos, de la atracción. Y esa atracción, todo está relacionado con aspectos genéticos. ¿No más? Ay, qué interesante ese tema. Cuéntame un poquito sobre eso, o sea... Sí, es decir, no es al azar que nos guste cierto tipo de personas, es genético, es un reconocimiento químico, es un reconocimiento físico obviamente, pero están los genes. No sé si bueno, yo creo que es algo que pasa mucho cuando, por ejemplo, el caso del colombiano o la colombiana se va fuera del país, se va lejísimos y resulta después cuadrado. Con un colombiano. Exacto, y te dicen, pero ¿y entonces usted se fue a Islandia y se novió con un colombiano estando pues eso lleno de islandeses? Sí, porque es genético. Pero ahí también influye, me imagino, que la cultura. Claro. O sea, porque claro, yo como lo relacionaba antes de esta información, y es que a mí me gusta el sabor latino. Entonces a mí me gusta el swing, me gusta el hombre latino, es caballero, es detallista, es atento, es mucho más cálido y sí, es caballero. Sí. Mientras que hombres europeos o norteamericanos son más fríos y puede que tengan un fenotipo muy bonito, pero son más fríos, son más secos, entonces pues yo lo asociaba era a un tema netamente cultural, pero bueno, interesante el tema de la genética ahí. Claro, son esos fenotipos exóticos, ¿no? Es decir, lo raro
siempre va a ser algo interesante a la vista. Y entonces imagínate, por ejemplo, nos vemos el rostro, ¿no? Y damos por hecho que tenemos los ojos, la nariz, la boca, las orejas, pero por ejemplo la nariz es una de las estructuras faciales que más genes tiene asociado a la estructura, a la forma, al tamaño, a la forma que tienen las fosas nasales. No más un detalle, el color de los ojos, siempre se habla, ay, tal persona tiene el color de los ojos azules, entonces el gen del color azul, o el gen del color de los ojos verdes, y no es tan reduccionista, nomás en el color de los ojos se han identificado que hay más de 100 genes que están interactuando. Y en la nariz ni te digo, hay cualquier cantidad de genes para que tengamos cada uno de nosotros. La nariz que tenemos ha sido un proceso evolutivo de cientos de miles de años. Ven, y entonces te pregunto algo, y con las cirugías estéticas, en el caso de nosotros que tenemos algo que ver y les cambiamos esos aspectos, ahí estamos modificando la genética o no, simplemente es como un engaño a la genética cuando cambiamos el aspecto de la nariz, aunque nosotros aquí pues tenemos nuestro eslogan es embellecimiento natural, la idea es que tú no pierdas tu esencia, pero pues sí se ven muchas cirugías plásticas que cambian mucho de su aspecto. Ahí estamos ocultando nuestra genética, impactan nuestra genética o no, nada que ver. Bueno, no, es muy interesante tu pregunta porque, claro, ahí no se está tocando la información genética para nada. Si hay metodologías, que la ciencia está muy avanzada, por ejemplo, la edición de genes, el CRISPR, que es prácticamente, digamos, es cortar y pegar, se cortan secuencias, se corta un pedazo acá, se mete acá, se quita, modificando. Eso se está haciendo en animales modelos, en ratones, en moscas, o sea, no todavía tanto en humanos. De pronto en humanos para la clonación de órganos, pero no para individuos completos. Pero en las cirugías no se toca nada de material genético porque tú lo decías, es morfológico, es estético, es la parte externa, tratando de, me gustó tu frase, de engañar un poco a la genética, sí, realmente eso es lo que se presenta allí, pero en ningún momento se está modificando nada con los genes. Bueno, y tengo otra pregunta y es entonces con lo que tú estás mencionando y es si uno quiere, ¿podría la genética o los estudios genéticos ayudarle a uno a tener éxito en conseguir pareja? De alguna manera sí, el ejemplo clásico, ¿no? Estamos aquí y de pronto a alguna persona no le está yendo bien en el amor acá, no encuentra pareja por cualquier razón. Lo que puede hacer, y tiene los recursos económicos, es irse a un país donde fenotípicamente sea distinto. ¿Sabes? Voy a poner un caso extremo. Si las cosas no les están funcionando por estos lados, se puede ir un latinoamericano a un país asiático. Claro, inmediatamente ese chico o esa chica se bajan del avión. La mayoría de la gente que es de allá va a decir, ese no es de aquí. Pero claro, es obvio por el rasgo facial y inmediatamente se vuelve el fenotipo exótico y como su nombre lo indica, va a ser una persona que no va a pasar desapercibida porque es distinta. Luego ya viene el aspecto cultural, viene el aspecto de... Sí, claro, el resto de variantes que ya también... Volvemos al mismo tema, yo puedo llegar a tener éxito en Corea del Sur o en Filipinas, puedo tener mucho éxito, pero de pronto la forma de vivir es tan diferente a la mía, el tipo de culturas, a mí me gusta bailar salsa, me gusta bailar merengue, y de pronto no vamos a encontrarnos en muchas cosas. Yo soy más, como dice mi mamá, folclórica. Allá es diferente, entonces pues sí, claro, ahí puede que tenga éxito en que voy a hacer algo diferente, voy a ser diferente y voy a ser llamativa, pero puede que ya el resto eso no me va a dar un éxito en la relación porque tenemos que trabajar un tema cultural. Lo que sí, disculpa, te complemento, lo que sí vas a encontrar sin necesidad de estar buscando pareja es que como vas a estar en otro país,
vas a cambiar los hábitos alimenticios porque vas a comer lo que se come en ese país. Que por ejemplo, hablando de países asiáticos, comen muy distinto a lo que comemos nosotros, por ejemplo, acá en Latinoamérica, y eso sí va a influir, dependiendo del tiempo que estés tú allí, en la forma como se expresan los genes. O sea, estoy hablando de un área nueva que se conoce como nutrigenómica. La nutrición sí influye en la expresión de los genes. Ven, ese tema me encanta. Entonces, por ejemplo, yo he tenido muchas ganas de hacer un curso en Bali y el curso es más una oxigenación interna y entonces va desde alimentos, meditación, yoga, contacto con la naturaleza, bueno, es un complemento de varias cosas. Yo, ¿en cuánto tiempo si el curso puede durar 3 meses, y en esos 3 meses mis hábitos alimenticios y mi entorno cambian bruscamente porque yo no soy vegetariana, pero allá me van a poner a tener un tipo de alimentación distinto precisamente para que mi cerebro funcione de manera distinta, bueno, en fin, es un cuento muy bacano. ¿Qué tanto en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, los genes sí presentan una modificación? Mira, es como lo que comentábamos ahora del 40 y 60% del aporte de lo ambiental y lo genético. No podemos reducirlo a un tiempo específico porque cada organismo es distinto. Y la idea, me imagino que es también que yo todo lo que aprenda ya lo traiga y se me vuelva un hábito. Y ahí sí ya podemos estar hablando de, ojo, porque su alimentación cambió. Claro, tú piensas que en términos evolutivos, nosotros como humanos nos hemos especializado en cierto tipo de alimentos, ¿cierto? Y nos hemos adaptado, cada grupo étnico, a unas zonas específicas. Entonces, lo que nosotros decimos es, no podemos pretender que algo de 2-3 meses inmediatamente nos cambie nuestra expresión. No es tan fácil. Lo que sí es importante allí es que hay que hacer un monitoreo, ¿cierto? Esto sería parte de otra área que se conoce como medicina personalizada. Como cada individuo es distinto, entonces ustedes saben que hay personas que son intolerantes a la leche, a la lactosa, ¿cierto? Algunos no producen algunas enzimas y entonces las tienen que ingerir extra porque no la producen. En este caso es igual, la persona empieza a comer diferente y fíjate que aquí ni siquiera estamos hablando de que se tienen que ir del país. Aquí mismo están las personas que hacen detox o las personas que hacen yoga, ayuno intermitente. Todos estos cambios deben ser graduales, monitoreados y el ideal desde el punto de vista genético sería hacer un perfil genético del genoma de ese individuo para saber cuáles son los alimentos que puede comer, que puede asimilar, en qué cantidades y con qué regularidad. O sea, a ese nivel se puede llegar para poder conocer un poco más cómo se va a comportar esa expresión, ese componente epigenético en el individuo. O sea, no están a ciegas. Y es con todo esto porque la nutrición impacta mucho también en nuestras emociones. Y lo mismo el ejercicio, nuestro estilo de vida. ¿Qué tanto este tema de nutrigenética que me estás hablando me impacta la emoción? ¿Cómo puedo yo relacionar el tema nutrigenético a las emociones? A cómo sentirme mejor, porque yo veo ahora hay un boom de depresión, de ansiedad, de angustia, y eso podemos hacer análisis genéticos para entender si vienes de una familia con depresiones, con suicidios, con cosas, pero cómo con la nutrigenética también ayudas a que el comportamiento o el sentimiento, esa emoción, de un giro. No sé eso cómo impacta. Sí, es decir, como te digo, son áreas tan recientes que todo está en construcción, pero lo que sí te puedo decir es que el individuo como tal es un conjunto, ¿sí?, de aspectos culturales, sociales,
genéticos, ¿cierto? En este caso particular, entonces todo va de la mano. Obviamente alimentarse bien, nutrirse bien con las cantidades que corresponden, pues nos va a hacer bien, ¿no? Hacer deporte también va a complementar muy bien nuestro estado de ánimo. De hecho, recuerden que nosotros a partir del ejercicio liberamos endorfinas. Y entonces, claro, y oxitocinas. Entonces, yo creo que muchos lo han sentido, que tú tienes un problema o tienes una preocupación y sales a hacer deporte, vas al gimnasio, a montar en bicicleta, a nadar, a correr y vuelves a casa con una perspectiva distinta. No estoy diciendo que se solucione el problema, pero ya lo estás viendo de una forma más propositiva. Entonces, el deporte, la alimentación suman bastante. Ahora, dormir bien. Dormir bien es fundamental. Entonces, desde el punto de vista genético, pues claro, no va a ser lo mismo una persona que históricamente se alimente bien, sanamente y haga deporte versus otra que no. De allí pues esa premisa que ya he venido estudiando bastante también en ciencia, porque por ejemplo, no sé, personas de 40 años parecen de 60 y viceversa. Personas Eso me encanta. Claro, personas de 60 años que no las ve súper jóvenes. Es cuando te dicen, usted está comiendo años, ¿qué es lo que hace? ¿Qué se hace? Por no voltear mucho, mi papá, 90 años cumple ahora en diciembre y acaba de llegar de un viaje de Israel, Turquía, montó en globo, caminó. Le decían, aquí se quedan los adultos mayores de 75, 80, y todos muy juiciosos se sentaban y mi papá era el primero en la fila porque decía, yo vine a eso. Y a mí me dio una gripa espantosa, me la pasé de tapabocas y a mi mamá le dio un problemita estomacal. Mi papá no le dio nada, pero es que mi papá hace ejercicio 2 veces a la semana con un entrenador, tiene nutricionista a bordo que le ayuda con la alimentación. Y siempre, hasta los 78 años, jugó fútbol. Ahora hace un entrenamiento focalizado y personalizado. Y tiene una actitud, eso sí, se duerme hasta bravo. Donde uno le diga, hay que dormirnos ya, se dormía. O sea, no tiene problema con el sueño también. Entonces, digamos que sí. Y a los 90, bueno, ese ya es un ejemplo súper bonito. Yo también, puede que tenga esos genes, ojalá, porque mi calidad de vida, tengo parte, pero yo tengo que trabajar también en la parte que me corresponde. Mira, eso es fundamental. De hecho, uno de los temores que tenemos todos como sociedad es el tema del envejecimiento. Y es un hecho, todos vamos a envejecer. A menos pues que nos levante un carro y se vaya uno antes. Pero envejecemos. Pero el punto es que no hay que esperar a tener 80 años, ¿cierto? Para empezar a hacer deporte y empezar a comer bien. No, uno se prepara para envejecer desde antes, desde siempre, porque vamos a llegar, o sea, es un hecho que vamos a llegar. Entonces el caso de tu papá es muy bonito porque él toda la vida se alimentó bien, hizo deporte y ahí están los resultados. Y claro, digámoslo de una manera romántica, los genes se lo están agradeciendo. Porque tuvo un estilo de vida que le permitió llegar a unas condiciones dignas ahora de adulto mayor. Porque hay estudios, por ejemplo, de Elizabeth Blackburn, una norteamericana que se ganó el premio Nobel en el 2009, precisamente estudiando, investigando el efecto del estrés desde el punto de vista genético. Y descubrió, trabajando con distintas especies, que estresarse reduce la calidad de vida de una manera impresionante y obviamente los genes van a tener una expresión y una disminución en su calidad de función, digámoslo así. Entonces no estamos hablando de pseudociencia, estamos hablando que los hábitos de estilo de vida, el dormir bien, el saber hacer deporte y alimentarse ya se convirtió en algo que no es moda. Es una necesidad para lo que se nos viene a todos, que es el proceso de envejecimiento. No, yo te digo que aquí me puedo quedar horas y horas, y pues tú y yo ya hemos filosofado en varias ocasiones, y yo creo que pues aquí dimos unos brochazos en diferentes temas, pero pudiéramos volver a tener
otro tema en particular para profundizar, porque aquí lo que sale de este tema de la genética es muchísimos temas de conversación y de aprendizaje. Pero bueno, pues digamos que este fue un espacio muy enriquecedor. Muchísimas gracias por este tiempo, de verdad, que yo sé que enriquece. No, a ti, Ana, la verdad que, como hemos hablado tras bambalinas, es una pasión, ¿no? La genética en el diario vivir, es decir, la idea con todo esto es como poderles llevar a las personas que viven con nosotros, ¿cierto? Porque los genes viven con nosotros, somos vehículos de los genes, pero sacarlo de ese mundo abstracto y aterrizarlo y mostrarlo en el día a día, en situaciones prácticas y aplicadas. Y realmente es que siempre van a estar con nosotros y cómo interactuamos con estas estructuras y con todo lo que somos desde el punto de vista biológico. No, a ti la verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, una última pregunta así para irnos. ¿Qué piensas de la estética? Nosotros tenemos un eslogan que es: la estética hace parte de todo. ¿Tú qué piensas desde tu punto de vista? Pues que está bien. Mira, yo lo defino de esta manera. El concepto de belleza es subjetivo, ¿cierto? Porque pues tenemos tantos grupos étnicos y distintos gustos, por suerte. Imagínense que a todos nos gustara la misma persona, nos mantendríamos en guerra, por eso. Y la estética está bien si la estamos enfocando hacia precisamente poder sumar, exactamente, sumar a ese empoderamiento, al amor propio, al reconocerse de una manera bien, digámoslo así, del espejo. O sea, todas esas cosas se reflejan en lo que te decías. Estamos ayudándole también a todo nuestro organismo a hacerle frente a todo lo que se venga. Bueno, muchas gracias y recuerden que la estética hace parte de todo y esperen una próxima entrevista en un nuevo episodio.